Yo soy aficionado al sonido desde mi adolescencia y primero por los altavoces y luego por la acústica. Y claro, uno entra pensando, bueno, ¿y qué es sonar bien? Pensando que la respuesta va a ser fácil y cuanto más tiempo paso y cuanto más sé, más difícil veo la solución a qué es sonar bien. La sensación aquí es como escuchar la guitarra o esta guitarra por primera vez, porque escuchas la guitarra diferente, ¿no? Escuchas más bien las propiedades propias de la caja, de la madera, al no escuchar ningún rebote y no tiene la sensación pues del cuarto de estudio o de un auditorio, es totalmente diferente. Entonces, desde ese punto de vista es como redescubrir el instrumento como por primera vez, sí. Este lugar es una cámara anecoica, es decir, es un sitio donde tenemos un ruido de fondo muy bajo y donde no hay absolutamente ninguna reflexión del sonido. Es decir, mi voz va directamente al micrófono y no hay ningún aporte de la sala. Hay como dos grandes campos en acústica que normalmente están separados, que es la acústica de salas y la acústica ambiental. La acústica de salas tiene mucho que ver con la arquitectura, con cómo se han concebido y cómo se conciben los edificios para su uso acústico, y la otra con otra parte de la arquitectura que es el urbanismo, ¿no? Y en la acústica ambiental hay una figura que tiene especial importancia, que es el paisaje sonoro. ¿Qué es el paisaje sonoro? Pues el paisaje sonoro en sí mismo es un patrimonio, puede llegar a ser un patrimonio inmaterial de nuestras ciudades. Nadie concebiría bueno, pues algunos espacios de aquí muy cercanos de la Alhambra sin el sonido del agua, por ejemplo. El ruido es una forma de contaminación y además es una de las que más preocupa a la gente, a las personas. Digamos, es uno de los principales problemas ambientales locales. Y la gestión del ruido urbano se basa en la realización de mapas estratégicos de ruido y después del mapa estratégico de ruido, que es un poco el diagnóstico, planes de acción. Y desde hace algún tiempo, unos años ya, se está produciendo un cambio en el que, por fin, diría yo, las personas, la ciudadanía es tenida en cuenta. Se llama ciencia ciudadana porque se basa en conocer qué opina la gente. Por ejemplo, unos niños jugando en un parque forman mucho ruido, mucho jaleo, pero los padres o las personas que lo estén cuidando están tranquilos, no les molesta que haya mucho ruido porque saben que el niño que no suena puede ser un problema. Total, que al final los espacios urbanos no son buenos o malos porque haya muchos o pocos decibelios, sino porque haya lo adecuado. ¿Esos son los dos micros, el L y R? Sí. ¿O directamente la mezcla? No, mira, se miden prácticamente cualquier cosa que haga un determinado ruido, aparte de saber el ruido y evaluar el nivel de ruido que hace, se evalúa sobre todo en productos de alta gama si ese sonido que tiene es el adecuado o no es el adecuado. Y se mide, se graba, se evalúa de diversas formas y se ponen pues test a gente para saber si tu producto suena como tiene que sonar. En automoción se utiliza mucho para desarrollar un producto, se utilizan lo que nosotros llamamos métricas que demuestran que la importancia es tremenda, no solo por el ruido que hace el coche o si es silencioso o no, sino cosas tan sencillas como el cierre de una puerta puede hacer que subjetivamente nos guste más ese coche. Solo ese sonido de una puerta, ese sonido de los limpiaparabrisas, todo eso en un coche de alta gama te tiene que estar dando la sensación de que tú estás en un coche de alta gama. Cuando tú le das al elevalunas puede sonar ñi o ñu, pero no puede sonar ñiu, 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 porque a ti te da la sensación de que ese motor no tiene suficiente fuerza.
y te provoca una intranquilidad y te provoca estar descontento con el elevalunas. Pues este es el instrumental que utilizamos a la hora de hacer los paseos sonoros y de caracterizar el paisaje sonoro de la ciudad. Y se compone de dos elementos. Uno es una cámara 360 que lo que hace es grabar en toda la envolvente, y el otro es un micrófono ambisónico, es un tetraedro que ya vimos en el laboratorio, y lo que hace es grabar el sonido con la dirección de la fuente, de forma que después podemos recrear de dónde viene el sonido. Ahí tenemos el del mirador de San Nicolás, que, bueno, pues moviendo el teléfono o moviéndonos con las gafas es lo más parecido a volver a estar en ese sitio, ¿no? Hacer ciencia con la gente implica darles participación, y en el tema que estamos hablando de los sonidos urbanos, pues significa recorrer la ciudad, hacer paseos sonoros, por ejemplo, que así se llama, es una modalidad. Por ejemplo, en este espacio en el que estamos, preguntarle a la gente que hubiera por aquí, o mediante grabaciones de calidad acústica y calidad en vídeo, hacer reproducciones en una cámara de ensayo acústico, en un entorno controlado, para ver qué opina la gente. O sea, hay diferentes formas, pero todas ellas significa recoger lo que la gente, lo que las personas opinan. Recoger y luego cuantificar, para poder trasladar a los gestores municipales recomendaciones de diseño urbano. Esto en este ambiente, esto en este otro, o esto de esta forma, o esto de esta otra. Tenemos un montón de estímulos que están bombardeando nuestros sentidos diariamente. Muchas veces no somos conscientes de que estamos sintiendo un sonido o estamos sintiendo un olor. No somos conscientes, pero están desarrollando pues nuestras expectativas y están desarrollando lo que para nosotros es natural, familiar, aceptable, no aceptable. Y por un lado está la percepción y por el otro lado está la cognición, es decir, cómo interpreto yo esto. Por ejemplo, un repicar de una campana es un símbolo, es un signo que para la gente que es del pueblo y conoce exactamente lo que significa, puede decir, bueno, significa que son las 12 de la mañana o significa que ha muerto alguien. Para un oriental, cuando escucha una campana, le produce intranquilidad. ¿Por qué? Porque no está asociado a un sentimiento religioso, sino a un sentimiento de alarma. Claro, pero ahí entra la interpretación y entra mucho la expectativa. Está demostrado que es agradable escuchar ruidos naturales como los pájaros. Si tú escuchas pájaros, tu cerebro está interpretando que allí no hay depredadores. Si tú escuchas agua corriendo, tu cerebro está interpretando que allí hay una cierta abundancia donde puede haber la vida. Ese tipo de cosas, extraer el significado y conseguir un sonido adecuado a cada sitio, es al final probablemente nuestro fin último, aunque no es una tarea nada fácil. El sonido puede ser una herramienta muy poderosa para poner en valor otras cuestiones. Por ejemplo, me acuerdo, en confinamiento tuvimos la enorme suerte de poder salir de nuestras casas para grabar, bueno, pues, el sonido de la ciudad en confinamiento, que era un sonido muy singular. ¿Por qué? Porque no había sonidos, digamos, producidos por el hombre, o había muy pocos, y era una situación realmente espectacular. El sonido es un patrimonio inmaterial y cultural. Es decir, bueno, pone en valor nuestras ciudades como son y también como han sido. Hace poco Brian Katz en Notre Dame, gracias a las grabaciones que había hecho con micrófonos ambisónicos, ha podido recrear cómo era el espacio realmente antes del incendio, ¿no? Hay una arqueología acústica no solo en los edificios, sino también en nuestras ciudades, ¿no?
Cuando tú visitas una ciudad en el otro extremo del mundo, esperas un paisaje distinto y esperas, por ende, un paisaje sonoro distinto. Quizá no eres consciente de ello, pero llegar y ver la Alhambra y que la Alhambra tenga sus propios sonidos te va a influenciar en que lo que estás viendo también te guste más. En la Alhambra, los sonidos principales de la Alhambra son los pájaros y principalmente y sobre todo por distinción a otros sitios, el ruido del agua. Piensa que el Islam es una civilización que viene del desierto y donde el agua es riqueza. Y ese sonido de la riqueza se transmite con el agua fluyendo de diversas formas. Que se lleguen a diseñar los sonidos de las ciudades, eso a mí me parece más complicado. Es decir, hay sonidos que forman parte de la ciudad, pero porque o bien han estado ahí siempre o porque suponen algo singular en su forma de vivir, etc. Yo casi lo asimilaría más al concepto más contemporáneo de restauración arquitectónica, que es conservar. Es decir, es conservar los sonidos de nuestras ciudades que la ponen en valor. Es decir, al final es más limpiar. El sonido es parte de la ciudad y tiene que formar parte de su diseño. El diseño urbano con criterio de sostenibilidad tiene que incluir el sonido.